Todo comienza en Colombia cuando la Constitución de 1886 rigió en el Estado colombiano hasta 1991. Tuvo su origen en el Consejo Nacional de Delegatarios convocado mediante decreto por Rafael Núñez, quien el 9 de septiembre de 1885 afirmó frente al balcón con un gran grito: la Constitución de 1863 ha dejado de existir. Núñez dijo que el régimen constitucional de 1863 debía reformarse para terminar con la discordia que ésta había producido. Sin embargo, la historia hizo evidente que el régimen de discordia entre los partidos políticos no terminó con la Constitución de 1886. Por el contrario, durante el periodo de 1886 a 1909, la discordia entre el partido político mayoritario y la minoría política representada por los liberales y conservadores históricos fue el pan de cada día. La reforma constitucional, y más exactamente el reconocimiento de la supremacía constitucional, fue la herencia que nos dejó la Unión Republicana. Para que esto ocurriera, tuvieron que confluir dos situaciones en la historia colombiana. La primera, los liberales y conservadores históricos tomaron la determinación de unirse como una sola fuerza. Y la segunda, que los liberales y conservadores reunidos en la Unión Republicana coincidieran en la necesidad de reformar la Constitución de 1886. Fue promovida por Rafael Núñez, también conocido como el Hombre de Cabrero. Era el presidente de la República y su principal redactor fue el político y escritor Miguel Antonio Caro, durante el periodo histórico conocido como la Regeneración. Rafael Núñez, insigne poeta y estandista, tenía claro que era preciso reformar el sistema político vigente para que el país superara el desorden y la violencia. Y esto requería un sistema político en el que el Estado fuera vigoroso, pero fue realmente en el año de 1990 con la Séptima Papeleta, un movimiento de estudiantes de universidades públicas y privadas de la carrera de Derecho quienes comenzaron a rondar por el pueblo una séptima papeleta para las elecciones, de la cual se promovía la convocatoria de una asamblea constituyente en Colombia, con la finalidad de lograr una reforma para aquella Constitución de 1886. Ese movimiento fue todo un éxito. La Constitución de 1886 trajo consigo ciertas consecuencias debido a su estructura. Entre ellas, la regulación del matrimonio pasó de la esfera civil a la Iglesia Católica, lo que implicó la desaparición del divorcio. Por otro lado, se veía en el pueblo la censura por parte de la Iglesia a profesores y empleados públicos, partidarios del secularismo, y a su vez la censura a literatura y arte de corte liberal en los colegios del país. También se dio el establecimiento del estado de sitio para afrontar conflictos internos o bien una guerra externa. Con el país exilio a Ecuador y Venezuela de políticos, profesionales y empleados públicos liberales, y sirvió de estímulo para que se desatara la Guerra Civil Colombiana de 1895 y la Guerra de los 1000 días.
El tiempo pasó y ya la anterior constitución no era acorde para la época que estábamos viviendo. Por ello, la necesidad de una nueva constitución que reuniera todo aquello que el pueblo necesitara. Fue así como nuestra constitución de 1991 vino a surgir. Fue creada con el propósito de darle solución a varios de los problemas que aquejaban al país por ese entonces, como lo era la inequidad, la crisis económica devenida por la invención de los dineros del narcotráfico en el mercado y el aumento de las acciones delictivas de los grupos armados ilegales como el M-19, las FARC o el ELN, lo cual generaba un aumento en la desconfianza de los colombianos hacia las instituciones políticas. En este sentido, la Asamblea Constituyente de 1991 pensó la manera en cómo, por medio de un texto constitucional, se le podía dar forma a un país que estaba sumido en tantos problemas. La Carta Magna, que pretendía reformar el movimiento de la Séptima Papeleta, estaba vigente desde 1886 y establecía el catolicismo como el pilar del Estado, restringía el derecho al voto, permitía la pena de muerte, prohibía el divorcio y daba poderes extraordinarios al presidente, tales como elegir al gobernador y magistrados. Debido a ello, la población ya estaba cansada de esta situación, pero nadie hacía nada, hasta que un día, unos estudiantes universitarios, la mayoría de derecho, que rondaban entre los 20 años, impulsaron un gran cambio. El Estado colombiano se enfrentaba en una dura guerra a los carteles del narcotráfico. Las tasas de homicidio eran las más altas del mundo. Los atentados contra la población civil eran frecuentes y 6 guerrillas buscaban derrocar al gobierno. Además, en agosto de 1989, el candidato favorito para la presidencia, sí, les estoy hablando de Luis Carlos Galán, fue asesinado. Todos estos sucesos colmaron el vaso de aquellos estudiantes y comenzaron a rondar para la época de las elecciones una papeleta que tenía como objetivo promover una asamblea constituyente. El objetivo se cumplió. El presidente Virgilio Barco decretó un estado de sitio para que se organizara el plebiscito constitucional en las presidencias del 27 de mayo. Esto dio origen a la Constitución del 4 de julio de 1991, una de las más innovadoras y respetadas de América Latina, la base de nuestra actual Colombia. Entre las principales diferencias de estas constituciones fue notorio que la Constitución de 1886 plasmaba un Estado de Derecho, donde se respetaban más los derechos colectivos que al sujeto de derecho como tal. Y en la Constitución de 1991, el Estado se convierte en un Estado social de derecho, donde priman las libertades individuales en relación con las colectivas. En la Constitución de 1991 aparecen los derechos fundamentales, que pueden ser protegidos por la acción de tutela, lo cual no existía en la Constitución de 1886. En la Constitución de 1991 aparece como figura importante la Corte Constitucional, y en la de 1886 no había Corte Constitucional. En la Constitución de 1991, en los artículos 91 y 93, se ratifica el bloque de constitucionalidad, que son unas normas internacionales que tienen igual importancia y aplicación que la Constitución. En la Constitución de 1886 no existía el bloque de constitucionalidad. En la Constitución de 1991 se permite la libertad de cultos, mientras que en la de 1886, por ser una constitución de corte conservador, se encomienda al país al Sagrado Corazón de Jesús como su patrono, y por ende solo se podía rendir culto a la Iglesia Católica. Todo lo anterior nos lleva a una gran enseñanza, y es que muchas veces se necesita simplemente que alguien tome la batuta y nos lleve al cambio. La historia ya ha hablado, solo nos hace falta escuchar.